siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre, cántale, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, cántale, y es santo, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural. Yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo, traspaso tu cuerpo. Pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué alegría de volvernos a encontrar otro sábado más. A todos los que están del otro lado, cada sábado acompañándonos, sepan que yo los veo por la fe. Luego miro a quienes envían saludos, quienes están. Los de los días sábados, esos son los que realmente nos acompañan cada sábado. Hay muchos domingueros, he notado, pero bien, bien por los hermanos que están ahí cada sábado pendientes, expectantes de una palabra de Dios para sus vidas. Así que bienvenidos nuevamente a este precioso día donde vamos a tratar un tema también de acuciante realidad, porque en el contexto social que nos tenemos que desenvolver hoy en día tenemos muchos obstáculos y problemas. Entonces, el título es No te rindas, te rindas. Y bien, todo el mundo quiere la tan anhelada felicidad. Nadie quiere el sufrimiento, pero todos sabemos que para poder apreciar el bello arco iris en el horizonte, debe haber lluvia primero. Y para que esos portentosos aviones se eleven a las alturas, allí despegando, lo tienen que hacer con vientos contrarios. Para reflexionar, ¿verdad? Y el título de hoy dice, no te rindas. Y yo te digo, no te rindas. ¿Por qué? Porque cada vez que tengas que atravesar una de las piedras en tu camino, tenés que pensar que son pasos hacia tu destino. ¡Qué tremendo! El diamante se pule con la fricción y los seres humanos nos perfeccionamos mediante pruebas y también aflicciones. Aún el mismo Señor Jesucristo fue perfeccionado mediante aflicciones. ¿Cuánto más nosotros? Nadie es más que su Señor, dijo él. Nosotros también debemos afrontar situaciones conflictivas, situaciones apremiantes, situaciones de prueba donde vamos a tener aflicción. Claro que sí. Y tal vez esta es la época donde estamos atravesando ese valle de sombra. Y bueno, lo vamos a atravesar en el nombre del Señor. Existen en la Biblia muchas historias de hombres y mujeres, igual que nosotros, seres humanos, pero que pudieron vencer, no se rindieron a pesar de los obstáculos y las dificultades que tuvieron que enfrentar. Recuerdo a José, el bisnieto de Abraham, un hijo maravilloso. Jacob, su padre, lo amaba en sobremanera porque era un chico muy educado, amaba mucho a Dios, tenía aptitudes y actitudes. Y claro, su papá le regaló una túnica especial de muchos colores y despertó los celos entre sus hermanos. Ellos, sus hermanos mayores, decidieron matarlo, urdieron un complot que luego fracasó y terminaron vendiéndolo a los mercaderes. Con 17 escasos años, un adolescente, José, se vio privado de su familia, de su padre que tanto lo amaba, y tuvo que ir rumbo a Egipto, donde fue vendido y comprado como esclavo por Potifar. Con tan escasos años sufrió la traición de sus hermanos, el abandono de su familia, de sus seres queridos, y ahora termina siendo comprado como esclavo. Potifar, jefe de la Guardia Real, es el que lo compra, es el amo ahora de José. Y además de ser jefe de la Guardia Real, era capitán del ejército del faraón. Así que era un hombre encumbrado. Lo lleva a su casa para que cumpla con los menesteres en la casa de Potifar. Los arqueólogos dicen que las casas de personas importantes allí en Egipto eran casas muy grandes, que tenían muchísimas habitaciones, había habitaciones aún para los criados, para los esclavos, y tenían terrazas, jardines preciosos, muchos jardines había allí en esas casas. Así que él fue a trabajar en la casa de Potifar.
Claro, de a poco fue generando la confianza de su amo, dado que en ningún momento José se enojó contra Dios. Y la adversidad había golpeado fuerte, el infortunio, los reveses en su vida golpearon fuertísimo. Sin embargo, él se mantuvo incólume. Su fe hacia Dios no había declinado. Él confiaba en el Señor, a pesar de la adversidad que le tocaba vivir. Y claro, se destacó ahí en la casa de Potifar porque todo lo que hacía lo hacía con idoneidad y excelencia. Se ganó la confianza de su amo, quien decide ponerlo como administrador de todos sus bienes. Lo hacía con tanta excelencia, dice la Biblia, que Potifar solo se preocupaba del pan que llevaba a su boca. ¿Por qué razón? Porque Dios bendecía al egipcio por causa de José, un hombre, un joven, tendría 17, 18, 19 años, el tiempo que estuvo allí trabajando en la casa de Potifar. Pero, nuevamente, otra piedra en su camino. La esposa de Potifar lo seduce sexualmente y él se niega a tener sexo con ella y entonces ella lo difama, lo calumnia y dice, lo acusa ante su marido, que quiso abusar de ella y violarla. Así que otra vez el infortunio en la vida de José tuvo que ir a prisión. Claro, todos diríamos, ay, por favor, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué no lo ayuda? Un muchacho tan honesto, tan transparente, tan íntegro. Sin embargo, hoy dijimos que las piedras en nuestro camino son los pasos hacia nuestro destino. Y así estaba formándose el destino de este precioso joven llamado José. Allí en la cárcel, en la prisión, es una historia muy linda que la pueden leer en Génesis, pero la voy a resumir. Conoce al copero del rey que había delinquido y estaba allí, pero bueno, finalmente sale y en cierta oportunidad le había revelado un sueño que tuvo y claro, al ir a trabajar con Faraón en el palacio, fue la época en que Faraón tiene aquel sueño que luego fue tan famoso y sigue siendo famoso, donde 7 vacas gordas devoran a 7 vacas flacas. Y él quería la interpretación del sueño y ninguno de sus magos, ninguno de sus sabios, absolutamente nadie en el reinado podía darle la interpretación. El copero recordó que José tenía ese don de interpretación de sueños y entonces se lo comentó al rey y así llega José al palacio real. Bien, cuando José le descubre al rey cuál era el verdadero significado de su sueño, 7 años de mucha holgura, de abundancia, y luego iban a venir 7 años de sequía y de escasez. José le dice, le aconseja al faraón que ponga un hombre al frente de toda la producción de la nación de Egipto y que hagan acopio de bienes para la época de vacas flacas. ¿Y qué fue lo que hizo Faraón? Lo designó a José, esa persona de confianza, lo puso como su segundo en el reinado para que él arbitrara los medios de acopiar todos los bienes y toda la producción de Egipto para esos años de escasez. Así llegó José a ser un hombre influyente, importante, un hombre que podía estar en una situación de privilegio. ¡Qué tremendo! Las piedras en su camino eran los pasos hacia su destino final, un destino de gloria. Él tuvo la oportunidad, cuando luego vino la hambruna, esos 7 años de sequía, volver a encontrarse con sus hermanos, quienes iban a buscar alimentos a Egipto. Y allí también tuvo la oportunidad de perdonarlos. Luego él se casó, su primer hijo le puso por nombre Manasés, el que olvida, porque José tenía un corazón
amplio, generoso, amaba a Dios por sobre todas las cosas y nunca dejó de confiar en el Señor a pesar de las circunstancias adversas, de las piedras que tuvo que atravesar en su camino, y pudo llegar a ese destino de gloria que el Señor había preparado para él. ¡Qué maravilla! Hay muchas historias en la Biblia que son inspiradoras, que nos ayudan a poder proyectar nuestra vida y vernos nosotros también allí, tomar las virtudes de aquellos hombres y esas mujeres que fueron iguales a nosotros, pero que sufrieron tal vez más que nosotros, pero lograron llegar a su cometido, lograron el propósito por el cual fueron llamados por Dios, por el hecho de ser simplemente personas sinceras que confiaron plenamente en el Señor. Esther, una joven también muy bella que fue al imperio de Persia para ser postulada como reina, y, oh casualidad, en esa época al perverso Amán se le ocurrió que había que exterminar a todos los judíos, y también ella hubiera dicho, pero caramba, justo ahora que era mi oportunidad, va a salir este edicto, que el exterminio de todo mi pueblo. No se sentó a lamentar su suerte. Ella sacó fuerzas de debilidad, hizo que todos los judíos ayunaran durante 3 días completos y se pusieron a orar, y ella al frente de toda esta maravillosa fuerza orientadora de búsqueda de Dios, revirtió la situación. Y el Señor hizo que el perverso Amán muriera en la horca y que los judíos tuvieran vida y tuvieran bendición. Así que una jovencita también, una mujer joven, que ante la adversidad, ante el temor, pudo tener una solución al mirar al Señor. Y eso nos explica y nos muestra a nosotros que también en la vida que hoy nos toca desenvolvernos, tenemos muchísimos problemas. Es más, se acrecentaron los problemas, problemas familiares, problemas económicos, problemas con nuestros hijos, problemas de salud, sí, también, porque las enfermedades son problemas de salud. Y algunos dicen, bueno, pero la enfermedad viene por causa del pecado. A mí que no me digan que un hijo de Dios se enferma porque sí. Hay gente que piensa que la enfermedad solamente viene por causa del pecado. Y sin embargo, no es así. Sí que hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Pero a los hijos de Dios, no siempre es así. Por eso tenemos que tener un juicio crítico de apreciación y hacer una correcta hermenéutica de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:29, él hace una pregunta. Formula un interrogante cuya respuesta está implícita. Él pregunta, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? La respuesta está implícita. Él también enfermaba. Claro que sí, porque somos seres humanos, porque nos caben las generales de la ley. Porque también el apóstol Pablo aconseja al obispo Timoteo, a su joven hijo espiritual Timoteo, y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, y leemos allí: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo le está aconsejando a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, que no beba agua en las comidas, sino que comience a tomar un poco de vino. Y fíjense lo que dice: a causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Claro, no podemos decir que Timoteo estaba en pecado. No, tendría problemas digestivos, tal vez, estomacales, no sabemos, pero que eran frecuentes sus enfermedades. Eran frecuentes, porque el apóstol Pablo lo expresa de esa manera. Y aún el mismo apóstol Pablo sufría, según su propia escritura,
y definición de un aguijón en la carne, que era una enfermedad que el Señor permitía para que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad. Se cree que él sufría de un problema oftálmico, sí, que sufría de maculopatía, porque leemos en Gálatas, en Gálatas capítulo 6, versículo 11, leemos que él expresa: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Claro, se cree que él sufría de maculopatías, donde se pierde la visión central y tiene que escribir con letras muy grandes para poder ver bien. Entonces, él oró al Señor y le pidió por 3 veces que le quitara esa afección. Y le fue dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el Señor sabía que Pablo tenía muchísimo conocimiento, Dios le había revelado misterios impresionantes, entonces el Señor quería preservar su ego para que él no se sintiera superior y perdiera su premio, su galardón. Entonces Dios sabe lo que hace. Por eso no podemos juzgar a la ligera y decir: tiene una enfermedad porque andará en pecado. Cuidado. No es así. En cierta oportunidad, recuerda al Señor Jesucristo cuando viene un ciego de nacimiento y él hace lodo con su propia saliva en la tierra, luego unta sus ojos y lo manda al estanque de Siloé a lavarse, y cuando vuelve esta persona había dejado de ser ciego, ya veía completamente bien. Entonces los que estaban ahí le preguntaron al Señor: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres, sus antepasados? Y el Señor le dijo: no pecó ni él ni sus antepasados. Este tipo de enfermedad está dada para que las obras de Dios se den a conocer. ¡Qué tremendo! Hay enfermedades que no tienen origen, lógicamente, en el pecado, sino para que la gloria de Dios y las obras de Dios se den a conocer en nosotros. Si no, ¿cómo conoceríamos que Él es sanador? Él quiere que, además de tenerlo como nuestro Salvador, lo conozcamos como sanador. El Señor en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades y dolencias. ¿Cómo nosotros vamos a poder predicar esta palabra si no la vivimos primeramente en nosotros? Claro, dice la palabra que en su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, tenemos que conocer al Señor como sanador. Ahora bien, la medicina tradicional siempre se centró, diríamos, en la afección, en el dolor, ¿no? La persona iba y decía: tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, y bueno, la medicina tradicional investigaba ese lugar, a ver cuál podría ser la causa que generó el mal, pensando que era algo natural, propio del ser humano. Pero la medicina moderna ha podido tener hallazgos, y miren, qué tremendo, porque siempre hablamos de la psicosomatización y a veces no se entiende lo que es. Pero esto significa que las emociones alteran nuestro organismo. Y eso tiene que ver con lo que creemos, lo que dijo el Señor, que tengamos siempre en cuenta que somos una unidad, pero tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Y en la palabra dice: guardad irreprensibles vuestro cuerpo, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. En ese orden: espíritu, alma y cuerpo. Lo debemos guardar irreprensibles, y nuestro cuerpo también. Pero nuestro cuerpo no lo podemos dividir sino en un plano teórico. El alma, del espíritu y del cuerpo, los 3 son uno. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, los problemas nos abruman? Y hay problemas familiares o problemas de pareja, o tenemos problemas con los hijos, ¿no es cierto?, adolescentes o niños, o problemas matrimoniales. ¿Y qué pasa
se generan emociones en nosotros, ira, enojo, tristeza tal vez. Y luego esas emociones generan en nosotros otro tipo de alteraciones y hacen que la presión arterial suba, que las hormonas del estrés se afecten todas las hormonas del estrés. Bueno, la cuestión es que el organismo capta las emociones negativas y lo traduce en dolores físicos. Y hay muchas personas que padecen dolores físicos, pero son precisamente dolores que se generaron en las emociones. Pero ahora también hallazgos científicos muy modernos, porque antes se estudiaba el cerebro post-mortem, ahora se estudia con una persona viva, se estudia el cerebro y los pensamientos afectan permanentemente nuestras emociones. Si yo ahora estuviera pensando que, no sé, que de aquel lado ustedes están aburridos, que no les gusta la prédica, quizás yo misma me siento mal y va en detrimento. Sí, está comprobado que las emociones gobiernan nuestro cuerpo. Entonces, los pensamientos alteran las emociones y las emociones alteran nuestro cuerpo y así la salud se deteriora. En este tiempo de tantos problemas que surgen por toda esta situación de la pandemia, puede haber gente que esté sufriendo alguna enfermedad o la misma enfermedad del coronavirus, pero tranquilos, tranquilos porque el Señor está en control. Él dijo que Él es nuestro sanador y Él quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe, que en todo momento nuestra confianza esté cimentada en el Señor. Eso es lo que Él busca de nosotros. Fíjense que también la ansiedad, que es la preocupación constante, hace que cuando vayamos a dormir rumiemos pensamientos y no podamos conciliar el sueño. La ansiedad produce insomnio, el insomnio luego va trayendo de la mano el estrés y así bien la depresión, la tristeza genera depresión. Entonces, ahí tenemos que saber cómo usar las armas que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado herramientas y la herramienta principal es su palabra. Su palabra es lumbrera en nuestro camino, claro que sí. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas preocupaciones que te quitan el sueño? Ahí en oración, escribílas todas y presentáselas al Señor. Y cuando te vayas a dormir, dormí tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque si no la ansiedad va a superarte y va a llevarte a un estado emocional complejo que puede transmitirse luego en una enfermedad. Y lo mismo con el estrés. Miren, queridos hermanos, yo hace muchos años cuando tenía el inicio de la escuela, de las escuelas, trabajaba como directora y representante legal, como hasta el día de hoy, pero tenía sobre mis hombros mucha responsabilidad. La responsabilidad pedagógica, la responsabilidad administrativa contable, la responsabilidad de contratación de personal, el manejo de personal. Mi esposo a su vez tenía toda la infraestructura, la edilicia, el crecimiento edilicio de la escuela, la administración, es decir, nos repartíamos. Pero claro, se sumaban las responsabilidades del hogar, de los niños, 7 hijos, la iglesia. La cuestión que un buen día me estresé por exceso de responsabilidades, ese fue el diagnóstico. Y claro, tampoco me tomaba tiempos al mediodía como para comer tranquila, comía en la escuela, atendiendo el teléfono, atendiendo gente, mirando, corrigiendo carpetas de docentes, etcétera, etcétera. No me tomaba mis tiempos. Y claro, tuve aparentemente problemas estomacales serios. Cuando fui al médico, me mandó una endoscopía y me dijo que puso como diagnóstico presuntivo úlcera péptica. Y yo recuerdo que, claro, me asusté y mucho. No quería hacerme la endoscopía. Entonces, estaba muy mal realmente. Evidentemente, las úlceras son pequeñas lastimaduras dentro del estómago que duelen muchísimo. No podía comer frutas crudas, ni verduras crudas, ni tomar mate. Bueno, era bastante caótica la situación. Así que yo recuerdo que pensé
Y dije, pero si el Señor es sanador, hasta ese momento no había experimentado la sanidad de Dios en mi vida, porque había sido joven y tenía suficiente salud. Pero en ese momento dije, el Señor me tiene que sanar, porque Él es nuestro sanador. Entonces recuerdo que fui esa noche en oración y de rodillas en mi cama, no podía ni siquiera apoyar el estómago sobre el colchón porque era un dolor impresionante. Entonces le dije, Señor, yo siento, aquí hay una verdad, el estómago me duele y mucho. Esta es una verdad, pero hay otra verdad, la verdad revelada, la que tú nos dijiste, que en la cruz tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias. Señor, yo estoy creyendo a tu verdad revelada. Y por eso mañana yo me voy a levantar, en virtud de ello me voy a levantar y voy a comer todo lo que en otro momento me haría mal. Pero yo estoy creyendo a tu palabra, Señor. Y me acosté así, con esa oración. Al otro día me levanté, tomé mate, comí todo lo que en otro momento hubiera lastimado mi estómago, y sin embargo, hasta el día de hoy jamás me hice la endoscopía, jamás absolutamente hice ningún estudio, ni medicación. El Señor me sanó. Pero también me enseñó a vivir un día a la vez, me enseñó a delegar actividades, me enseñó a tomarme las cosas con calma, me enseñó, porque Él se ocupó de mí, de enseñarme todo absolutamente, apuntes pastorales que llegaban a mi mano, y el Espíritu Santo hablándome, y Él me enseñó. Entonces, tenemos que aprender a vivir, a no estresarnos, a no sobrecargarnos de trabajo. Es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje. Y el Señor nos enseña tantas cosas para que podamos salir adelante, para que podamos ser capaces de triunfar y de pasar los obstáculos. Y esas piedras en el camino serán nuestro destino. Porque gracias a Dios yo conocí la sanidad del Señor en mi cuerpo físico y hoy puedo hablarles con autoridad espiritual acerca de que el Señor es nuestro sanador. Y qué lindo, qué hermoso es poder saber en tiempos de adversidad, en tiempos difíciles, cada obstáculo en nuestra vida va a ser el paso a nuestro destino final que el Señor ha trazado para nosotros. No te desanimes, no te desalientes, no te rindas, claro que sí, no te rindas porque Dios está en control y el Señor solo quiere pulirte, el Señor solo quiere que salgas mejor, que desarrolles tu fe, tu confianza en el Señor, que puedas ascender un escalón más porque vienen cosas grandes de Dios. El Señor quiere confiártelo mucho, pero quiere que seas fiel en lo poco y en la adversidad, porque así nos prueba el Señor, porque Él pule nuestro carácter, nos afirma en la fe. ¡Qué tremendo! Y las situaciones difíciles que tenemos que atravesar son muchas, pero qué lindo es poder llenar nuestra mente con la palabra de Dios y escucharla y repetirla, ponerla en nuestros ojos, en nuestros oídos y luego en nuestra boca. Hablar con la palabra de Dios. Si el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, entonces, dice el apóstol Pablo, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y que lo digas en voz alta, y que se lo digas a tus hijos, a tu esposo o esposa, que lo hables de camino al trabajo, que lo escuches, que lo leas y que lo reproduzcas. Tanta palabra de Dios hay. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, el jueves veíamos, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. ¡Qué tremendo! Y hablar esa palabra, la palabra que está escrita, esa palabra que fue dada para nosotros. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso no es la palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios que trabajará en nosotros hasta lograr eso que el Señor ha enviado en su palabra para que nos haga efecto en nuestra vida. Entonces, fíjense la importancia de hablar la palabra de Dios.
Yo quisiera que leamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24. El mismo Señor Jesucristo nos explica lo siguiente. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso pasaje! Claro, en cierta oportunidad el Señor tuvo hambre y estaban de camino. Entonces vio una higuera a la distancia y se acercó para tomar un higo y comer. Pero claro, cuando se acerca la higuera estaba sin higos, no era tiempo de frutos, dice la Biblia, de dar fruto. Entonces el Señor le dice 7 palabras: nunca jamás coma más de ti, nunca nadie más coma de ti. 7 palabras. Fíjense, se fueron, al otro día vuelven a pasar por el camino y Pedro, claro, al ver la higuera, él dice: Señor, la higuera que ayer maldijiste, hoy está completamente seca. Y es ahí donde el Señor dice estas palabras que acabamos de leer. Claro, de cierto os digo, tengan fe en Dios, dijo el Señor, tengan fe en Dios. Porque cualquiera, y cualquiera es cualquiera, no tiene que ser un ministro, un pastor, un obispo, cualquiera que le diga a ese monte, y el monte representa el obstáculo, el problema, la enfermedad, el problema económico, el problema familiar, el problema con los hijos, a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que lo que dice será hecho. Entonces, lo que digas, te será hecho. ¡Ay, qué tremendo! El Señor es categórico. Él le habló a la higuera. Él le dijo: nunca jamás coma más fruto de ti. Se lo dijo, lo habló con palabras. ¿Habrá escuchado la higuera?, pregunto yo. Evidentemente sí la escuchó, porque al otro día volvieron y la higuera estaba seca. Recuerdo el día que estaban en alta mar y se desató una gran tempestad y temían morir y fueron al Señor y le dijeron: Señor, ¿no te importa que muramos? Y el Señor entonces se levantó y dice la Biblia que reprendió los vientos y a la mar le dijo: ¡calla! ¡Enmudece! Le habló al mar. Y dice la Biblia que se hizo grande bonanza. ¿Habrán escuchado? Me parece que sí, porque obedecieron. Y cuando fueron a la casa de Pedro, la suegra estaba con fiebre. Y dice que el Señor oró por su suegra, por la suegra de Pedro, y reprendió la fiebre. No sé qué le habrá dicho, pero si la reprendió, te vas de ella, le habrá dicho. Y la fiebre la abandonó, dice la Biblia. ¿Habrá escuchado la fiebre? Evidentemente escuchó. Lo que digas te será hecho. Recuerdo también a Josué en una gran batalla que estaban ganando, pero ya caía la tarde, venía la noche, y si venía la noche sus enemigos se iban a dispersar y no iban a poder ganarles. Entonces le da una orden al sol. En esa época no se sabía que el que gira no es el sol sino la tierra. Entonces le dice: sol, detente en Gabaón, era el valle donde estaban. ¿Y qué pasó? Evidentemente la tierra se detuvo y el sol, a los ojos de ellos, también se detuvo. Lógico, pero el sol no se detuvo, el sol siempre estaba ahí. La tierra es la que gira alrededor del sol. Evidentemente la tierra se quedó en el mismo lugar y el sol permanentemente quedó 2 días en uno. Pudieron exterminar a todos sus enemigos. Hallazgos recientes de la NASA confirman esto. En una máquina del tiempo, cuando los científicos buscan por qué razón hay un día que falta
no lo podían interpretar hasta que uno de ellos, que conoce las Escrituras, se acordó de cuando Josué dio esa orden y lo que pasó allí. Ese día nunca cesó, fue 2 días en uno. Y en la máquina aparecía como un solo día, como lo que fue. Tremendo. ¿Habrá escuchado? Y evidentemente parece que sí. ¿Por qué dice el Señor? Cualquiera que le diga a ese monte, a la adversidad, a la enfermedad, a lo que tengas por delante como obstáculo, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, ahí está el secreto. Y creyendo que lo que dice va a ser hecho, entonces la consecuencia, lo que digas te será hecho. Hay que hablarle a la adversidad, hay que hablarle al problema, en el nombre de Jesús, y vamos a ver que la palabra de Dios es verdad. Y cualquier cosa que quieran, dice el Señor, o que necesiten, pídansela al Padre, que Él se las va a dar y os vendrá, es decir, va a venir lo que nosotros pedimos creyendo, que lo vamos a recibir, va a venir, está viniendo desde el momento que se lo pedimos al Padre. Desde ese mismo momento está viniendo. ¿Saben cuántos paquetes con tu nombre y apellido hay en los cielos retenidos todavía? Porque no pueden ser enviados, porque falta la fe para creerle a Dios que realmente el Señor quiere darte esa bendición, quiere darte lo que anhelás, quiere solucionar ese problema. El Señor solo quiere que confíes como confió este joven José a pesar de la adversidad. Su corazón siempre fue fiel al Señor, se mantuvo incólume, íntegro, y el Señor pudo desarrollar en él ese destino de gloria que le tenía reservado. Es lo mismo, nosotros también tenemos que confiar plenamente, tener fe en el Señor. Tengan fe en Dios, no en la Virgen María, no en el San La Muerte, no en una estampita. Tengan fe en Dios, el Dios creador del cielo, el Dios salvador, Dios todopoderoso. El Señor es nuestro salvador y Él es nuestro sanador. Él es el que nos ayuda en los momentos de adversidad, el que no nos abandona, el que nos rodea con su amor, envía a sus ángeles, ministradores a nuestro servicio. El Señor quiere que ejercitemos nuestra fe. En tiempos de adversidad, no te sientes a llorar, no te rindas, no te rindas. El Señor está queriendo que abras tu corazón, que ejercites tu fe y que puedas hablarle a la adversidad, sí, con palabras, que le puedas hablar y tomar autoridad. Recuerdo a Moisés, aquel hombre de Dios que había llevado al pueblo, que estuvo en cautiverio 400 años a la libertad, pero llegó un momento que se encontró con el mar, el océano allí, y detrás todo el ejército de Faraón, todos los carros de Faraón venían detrás de él, y se encontró en una encrucijada. Dice la Biblia que oró a Dios y Dios le dijo: Moisés, 3 cosas le dijo: levanta tu báculo, extiende tu brazo y divide las aguas. Vamos, Moisés, ya no era tiempo de orar, era tiempo de actuar, era tiempo de hablar, porque el báculo significaba la autoridad que el Señor le había dado. Con él había hecho prodigios delante de Faraón. Hoy, en ese momento, el Señor le dice: vamos, levanta tu báculo, ejerce la autoridad que te he dado, extendé tu brazo y dividí las aguas. Y así fue, el mar Rojo se abrió en 2 ante la vista asombrada de todos los presentes, y pasaron en medio del río, del mar seco. Tremendo el milagro que el Señor hizo. Él quiere que nosotros le hablemos a la dificultad. Él quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe y la autoridad que Él nos ha dado. Cualquiera es cualquiera. Solo un poco de fe. Para el Señor todo es posible. Aleluya. Todo es posible para Dios. Solamente para aquellos que creen en Él. Cantemos juntos. Todo es posible para el que cree.
pues nada es imposible para Él. El mar rojo abrió con su poder, milagros se dará, pues Él es fiel. Solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverás. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria te dará. Todo es posible para el que cree, pues nada es imposible para Él. El mar rojo abrió con su poder, milagros se dará, pues Él es fiel. Solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverás. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria te dará. La victoria te dará. Nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible para Él. Nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible para Él. Solo crees, las montañas moverás. Solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria te dará. La victoria te dará. La victoria te daré. Qué tremendo. La victoria tuya es, claro, si solo crees, un poquito de fe para creerle a nuestro Dios. Y Él hará el milagro en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu cuerpo, la sanidad que estabas esperando. Vamos a orar al Señor en este momento. Y aquellos que todavía no le han entregado su corazón a Dios, este es el momento oportuno para poder rendirle su vida, para comenzar de la mano del Señor, una vida nueva. Qué bueno es arrepentirse de los pecados y tornar nuestros ojos a Dios, porque Él nos ama, Él te está esperando, porque sencillamente te ama. Yo te invito a hacer una oración y luego vamos a estar orando por todos los que necesiten sanidad
o un milagro económico, un milagro familiar. El Señor quiere hacer ese milagro, solo está esperando que le creas a Dios. Un poquito de fe, nada más. Vamos a orar. Si estás dispuesto a aceptar a Cristo en tu corazón, Él está a la puerta y está llamando. El que oye mi voz, dice el Señor, y abre su corazón, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué lindo, qué hermoso. Es tiempo de perdón, tiempo de salvación. Oramos. Puedes repetir esta oración después de cada frase. Señor Jesús, en esta hora necesito entregar mi vida a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres ahora, Señor. Te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme uno de tus hijos. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Este es el milagro de la salvación. El Señor solamente dio su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y solo quiere un corazón arrepentido. Y nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida. Y la historia de nuestra vida comienza a cambiar cuando estamos tomados de la mano del Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! Y para todos aquellos que necesitan un milagro en sus vidas, que puedan comenzar a ejercitar la fe, la confianza en el Señor, hablarle a la dificultad, a la enfermedad y creer que el Señor es sanador, que el Señor es salvador, que el Señor es poderoso para hacer proezas, milagros y maravillas en la vida de aquellos que realmente quieren seguir el camino de Dios. No te rindas, el Señor quiere darte las fuerzas. Gloria sea su nombre. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, muchas gracias por el Señor Jesucristo, porque a través de Él tenemos la vida en abundancia que tú nos has preparado. Gracias te damos por la fe con la cual tú nos has honrado, Señor. Esta fe que fue dada a cada uno de nosotros para poder creer en ti. Hoy decidimos, oh Señor, creer un poquito más y ejercer esa autoridad que el Señor Jesús nos confirió. Cualquiera que le diga a la adversidad, quítate y échate en el mar, va a ser hecho lo que diga si no duda en su corazón. Por eso en el nombre de Jesús tomamos autoridad y echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de escasez, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de conflictivo, de problemas familiares. Cada uno en su hogar tomará, Señor, la fe en su mano y en su boca y proclamará las buenas nuevas que tú nos has enseñado, palabras de bendición, aleluya, en la fe en ti, Señor. Glorificamos tu nombre, te damos gracias, nos apropiamos de todas esas preciosas bendiciones que tienen nuestro nombre y nuestro apellido, aleluya, que los ángeles ya comienzan a distribuir, aleluya, en cada hogar, en cada casa, que toman por la fe, Señor. Tu palabra nunca volverá vacía. Gracias, Señor, gracias. Esos ángeles ministradores a nuestro servicio están ministrando a cada uno en el hogar. Reciba, reciba, reciba fe, reciba unción, reciba lo que ha pedido al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. No nos rendimos, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Las montañas moverás. Si solo crees, su gloria descenderá. Victoria altera.
solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria te dará. La victoria te dará. La victoria tuya es. Qué bueno. Un sábado más, una enseñanza más. No nos vamos a rendir, todo por el contrario. Sabemos que cada piedra en nuestro camino es el paso a nuestro destino, tomados de la mano del Señor. Así que muchas gracias a todos los que cada sábado están con nosotros, acompañándonos, y qué bueno que puedan compartir y extender la palabra del Señor a más personas que se puedan anexar a los grupos pequeños. Sé que los líderes están trabajando fielmente, cumpliendo su tarea. El Señor los bendiga en gran manera. Mañana, domingo, nos volvemos a encontrar a las 19 horas. Vamos a estar celebrando nuestro culto racional dominical y nuestro querido obispo, el doctor Edgardo Montenegro, tendrá a cargo la celebración. Preparen sus vidas, sus corazones y sigamos juntos, siempre firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Y pronto, acuérdese que tiene fecha de caducidad la crisis y toda esta situación de pandemia, pronto nos vamos a volver a encontrar y confundir en un abrazo. El Señor los bendiga, los amamos y los esperamos. Hasta pronto.